compañeros estudiantes, estimados docentes, en nombre del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les doy la bienvenida a este conversatorio sobre el proyecto de Constitución de Duarte. Acá recibamos entonces con un caluroso aplauso a la licenciada Ilona de la Rocha, quien nos dará las palabras de bienvenida y nos presentará oficialmente a los oradores invitados. Buenas tardes, doctor Flavio Darío Espinal, licenciado Edwin Espinal, profesores Josefina Almanzar, profesor Claudio Aníbal Medrano y todos los otros profesores del departamento que también nos acompañan. Gracias, don Nero, por acompañarnos también. Autoridades universitarias, administrativas, estudiantes, invitados todos. En el día de hoy, la universidad hace suyo el compromiso de resaltar un acontecimiento histórico, como lo es la conmemoración del bicentenario del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. En estos tiempos que corren de idolatría a falsos profetas, de propensión a lo material, lo banal y lo mediocre, o del protagonismo lamentable de figuras ególatras reconocidas por sus excesos, por el uso despiadado del poder, el dinero o por su carencia de valores, una institución académica como la nuestra, formada bajo los más puros principios cristianos, no puede permanecer indiferente. Resulta decepcionante que los dominicanos conozcamos más la figura de Trujillo que la de Duarte. Tenemos todos una deuda de honor con él. Es por ello que este es el momento de que la saldemos, con el conocimiento y difusión de los ideales y de su proyecto de nación, a partir del estudio de los preceptos que aspiraba se convirtiesen en nuestra Constitución. En ese recorrido que nos refleja a un Duarte visionario, con ideas muy bien concebidas y planteadas, nos acompañarán dos catedráticos de esta alta casa de estudio, uno de ellos de Santo Domingo y uno de ellos de Santiago. Por un lado, el doctor Flavio Darío Espinal Jacobo, quien fue embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos del 2004 al 2009 y embajador de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, egresado de esta universidad con la mención de honor summa cum laude y de una maestría del gobierno en la Universidad de Essex, Inglaterra. También recibió un doctorado en gobierno en la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Daniel Hernández, experto en propiedad intelectual, pero esta vez viene en su faceta de historiador, hijo de esta universidad, de donde egresó en el año 1994 y ha cursado el posgrado de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. No es casualidad la feliz coincidencia de que ellos sean nuestros expositores, como tampoco lo es la de sus apellidos, por tratarse de primos hermanos. Sus vínculos con esta universidad vienen desde generaciones anteriores, por ser el doctor Flavio Darío Espinal, padre y tío de ambos, respectivamente, el primer decano y director de la carrera de Derecho, corresponsable del sendero exitoso que alcanza ya los 50 años. La historia se repite y son ahora dos formidables profesores de esta pontificia quienes nos mostrarán el proyecto constitucional de un personaje que, aunque su frase predilecta de aprovechemos el tiempo figura en la parte frontal de nuestra biblioteca, no ha recibido el trato reverencial que merece como fundador de una patria a la que todos pertenecemos pero poco valoramos. Ese compromiso debe extenderse más allá de la llegada del bicentenario de su nacimiento y transmitirse en el tiempo el ejemplo de vida que nos legó con su humildad, sus pensamientos, su desprendimiento y su hombría de bien. No podríamos despedirnos sin agradecer a los grandes expositores que hoy nos acompañan por su esfuerzo de hacer que perduren los preceptos constitucionales de nuestro principal patriota en las nuevas generaciones y sobre todo entre los estudiantes que actualmente cursan la asignatura Derecho Constitucional 2. Sea extensivo nuestro agradecimiento a los profesores de dicha asignatura, Bernabel Morissette, Claudio Aníbal Medrano y Josefina Almanzar, quienes han sido partícipes entusiastas de esta iniciativa. Y igualmente a la Asociación de Estudiantes de Derecho, que nos ha estado acompañando en la logística de este acto. Los principios de libertad e independencia que ahora respiramos se lo debemos a Juan Pablo Duarte. Es entonces poco dedicarle unas horas cuando él lo hizo por toda una vida. Muchas gracias. Y del proyecto de Constitución. Recibámosle con un aplauso. Saludo también la iniciativa del departamento de iniciar justamente el año del bicentenario de Duarte en el Departamento de Ciencias Jurídicas, analizando el texto del inacabado proyecto de Constitución de Juan Pablo Duarte, por entender que marca justamente el derrotero constitucional
dominicano. Para enmarcar el proyecto de constitución de Duarte en el ámbito histórico, tenemos que remontarnos por obligación a esa oportunidad única que tuvo Duarte de poder salir a Europa cuando tenía 16 años, en 1829. Recordemos que en 1822 se produce la ocupación haitiana, posteriormente se cierra la Universidad de Santo Domingo y no hay forma, consecuentemente, de culminar estudios superiores. El padre de Duarte, un comerciante de una posición económica sólida, vinculado al comercio marítimo en la zona de la Tarazana, en la capital, decide entonces enviarlo a estudiar a Europa. Y en el trayecto de ese viaje, Duarte va a tener la oportunidad de conocer sistemas políticos diferentes, aun cuando fuesen, digamos que, paradas portuarias. En un primer momento, él hace escala en Providence, en Rhode Island, posteriormente pasa a Estados Unidos, al puerto de Nueva York, de lo cual he traído aquí algunas imágenes. Southampton, en Inglaterra, donde posteriormente va a pasar a Londres. Todas imágenes del siglo XIX, monumentos que justamente Duarte conoció en su estadía en este lugar. Va luego a pasar a Francia, va a llegar por tierra hasta París, donde va a quedar deslumbrado por la monumentalidad de la capital francesa y los grandes monumentos que van a hacer nacer en él el espíritu romántico. Finalmente concluye su viaje en España, va a radicar en Barcelona hasta 1832. Y es en esta ciudad donde justamente va Duarte a forjar su pensamiento político. Don Daniel Balcácer, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias y miembro de la Academia de Historia, dice que en Barcelona es donde Duarte termina de conformar el corpus doctrinal liberal que sirvió de fundamento para su proyecto revolucionario. Justamente en la época en que Duarte llega, se producen en Barcelona conflictos entre los absolutistas y los liberales que van a comprender el lapso 1815-1848, de manera que Duarte va a estar justamente en el medio de aquella gran ebullición. Va a recibir, a través de sus estudios en el Seminario Conciliar, presumiblemente donde estudia, de la Constitución de Cádiz, va a tener contacto con sociedades masónicas, va a conocer sociedades secretas, el funcionamiento de las mismas, que posteriormente va a plasmar en el proyecto de la Trinitaria. Al mismo tiempo, determinados conceptos de la masonería los va a aplicar en la raigambe secreta de la Trinitaria. Y en Barcelona, igualmente, siguen señalando historiadores como Checheco y Juan Daniel Balcácer, Duarte va a asumir concepciones del liberalismo que van a permitir nutrir de manera primigenia su concepto de la independencia. Y en palabras de José Checheco, es justamente el liberalismo democrático que va a conocer en Barcelona a través de sus estudios el que va a inspirar y va a dar pie a la concepción republicana liberal de su proyecto. Esta impronta del liberalismo va a ser fundida en la figura de Duarte con el romanticismo que estaba de boga en Francia y que va a conocer a partir de sus características: el nacionalismo, el espíritu revolucionario, como refiere muy bien Emilio Rodríguez de Moris. Y una muestra patente de esa asunción romántica de Duarte van a ser las obras de teatro que va a poner en escena a través de una sociedad dramática que va a fundar años después de la aparición de la Trinitaria en 1838. Duarte evidentemente trae esas obras de teatro a República Dominicana, las monta en los teatros de Santo Domingo para llevar un mensaje liberal de soberanía popular, de triunfo del bien, del mal, de los dominicanos, como ya se llamaban en ese momento del siglo XVIII, frente a los haitianos.
Duarte va a aplicar todo ese conocimiento que adquiere en Europa justamente a través de la sociedad secreta trinitaria, el ejemplo masónico. La raigambre romántica va a impregnar todo este movimiento, lo mismo que el liberalismo español. A partir de 1833, después de su llegada a Santo Domingo, cuando él llega a la capital, cuando se le ofrece un agasajo en su casa, un amigo de la familia le pregunta qué es lo que más te gustó del viaje. Bueno, los fueros y libertades de Barcelona, que un día espero darle un día a mi país. A partir de esa frase se entiende que se condensa en Duarte toda la concepción de su proyecto. Muchos entienden que Duarte ya venía con todo preconcebido desde Europa. Desde el lema Dios, Patria y Libertad, que es tomado de los conflictos entre los carlistas en Europa, hasta los colores de la bandera que los va a asumir de la bandera francesa. Duarte, como sabemos, no está presente en el momento de la proclamación de la separación o de la independencia el 27 de febrero, porque en el 1843 había tenido que salir huyendo hacia Venezuela, vía San Tomás y Curazao, por la persecución que desató en su contra el presidente Gerard. Se va a reincorporar ya en marzo del 44, después de proclamada la República, instalada la Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla, del sector conservador, y es como miembro de este gobierno provisional que Duarte va a iniciar la redacción de su proyecto de constitución. Para unos autores se señala que Duarte lo venía trabajando ya en ese exilio venezolano del 43. Para otros, y en esto coincide la mayoría, Duarte comienza a redactarlo después de su episodio en el campamento de Sabana Buey con Santana. Jorge Tenas Reyes dice que la Junta Gubernativa toma la iniciativa bellaca, en palabras de Tenas Reyes, de enviar a Duarte a cocomandar el ejército dominicano que encabezaba Pedro Santana y que había enfrentado a los haitianos en la frontera sur y que había ganado en Asua el 19 de marzo. Soto Jiménez dice que un ejército no se comanda, no se comparte en su mando con nadie, y mucho menos podía pensarse que podía Duarte compartirlo con Pedro Santana. Duarte tenía la intención de traspasar el desfiladero del número y atacar nuevamente a los haitianos, pero Santana no estaba en eso. Y Duarte entonces es llamado nuevamente a la capital para reasumir funciones como comandante de la Plaza de Santo Domingo. Es a partir de ese momento entonces que coinciden los historiadores en señalar que Duarte inicia la redacción de su proyecto de constitución. Algunas características que apuntan diferentes historiadores son las siguientes. Por ejemplo, Fernando Pérez Memén nos habla de que este proyecto está impregnado de liberalismo democrático sustanciado con el nacionalismo, el más progresista de su tiempo, algunas características de la filosofía tomista en lo que se refiere a los conceptos de soberanía. Plantea igualmente una influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y contiene planteamientos superiores incluso a los plasmados en la Constitución de noviembre del 44 o incluidos en reformas constitucionales posteriores. Este autor también encuentra influencia de Rousseau, de Alexis de Tocqueville, de Benjamin Constant y de Montesquieu, autores que seguramente Duarte conoció ya fuese en su estadía francesa o su estadía barcelonesa. Juan Daniel Balcácer encuentra también influencia, en este caso, de la Constitución de Cataluña de 1702. Héctor Luis Martínez, de otro lado, encuentra influencia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, ideas de Thomas Jefferson, de los fueros medievales de Barcelona, de los que Duarte hizo mención a su llegada en 1833, e incluso este autor precisa que recibe influencia de la Constitución venezolana de 1830. Este autor también señala que este proyecto de constitución duartiano es la base de la Constitución de San Cristóbal y norma jurídica y política de la Junta Central Gubernativa. En este sentido no comparto esos planteamientos. Primero, porque se trata de un proyecto inacabado, no conocido. Evidentemente no podía ser la base de la Asamblea Constituyente que se reúne en San Cristóbal a partir de septiembre del 44. Recordemos también que Duarte es expulsado en agosto del 44, o sea, un mes antes de iniciar los trabajos de la Constituyente.
Por demás, la base de la Junta Central Gubernativa, la norma jurídica que sustenta la Junta Gubernativa, no es este proyecto de Constitución de Duarte, sino el manifiesto del 16 de enero de 1844, en el cual los habitantes de la parte este establecieron cuáles eran las causas por las cuales ellos se separaban, no se independizaban de Haití. Ese texto establecía no solamente la instalación de un gobierno provisional constituido por 11 miembros, sino que también llegaba al extremo de establecer cuál iba a ser la división política de ese nuevo Estado. Manuel Marino, mi niño, encuentra, fuera de las influencias que ya he citado de estos autores, la incidencia de los pensamientos de Francisco Suárez, jesuita español, de John Locke, la Constitución de Estados Unidos, y él apunta dos cuestiones interesantes: que fue un proyecto de Constitución que Duarte comenzó a elaborar poco a poco, no fue de un tirón, y esto lo revela el hecho de que en los 34 artículos, 26 de ellos tienen una redacción acabada y los demás son borradores que repiten algunos conceptos e incluso alguna numeración. Y quizás el elemento más interesante de este autor es que Duarte, según él, pretendía someter este proyecto, o finalmente el texto acabado, a una asamblea constituyente. Duarte, al parecer, tenía la percepción de que iba a permanecer en el país, no obstante haber tomado el mando los conservadores, pero no contaba con la sorpresa de la asunción de Pedro Santana en el poder a partir del contragolpe a la Junta Central Gubernativa Trinitaria que se había instalado en junio del 44, y su expulsión, su extrañamiento de República Dominicana a partir de agosto del 44, hasta que él decide regresar 20 años después, en 1864, a ponerse a las órdenes de los restauradores. Duarte va a preservar esos ideales, esas ideas, esos conceptos que presentó en su proyecto de Constitución del 44 hasta el fin de su vida, en 1876, y vamos a encontrar esos mismos preceptos en todas sus correspondencias, en todas sus cartas, e incluso en las que dirigió al gobierno provisorio de la Restauración a su llegada al país en 1864. Este es un breve marco contextual histórico de ese proyecto de Constitución, y para darnos a conocer el contenido del mismo, escuchemos al profesor Flavio Darío Espinal. Muchas gracias. Agradecer al Departamento de Ciencias Jurídicas, en la persona de la licenciada Ilonka de la Rocha, por haberme invitado a compartir con ustedes esta tarde. Quiero saludar a los compañeros de la mesa principal, mis colegas profesores de Derecho Constitucional de aquí del campus de Santiago. Si me permiten un instante de nostalgia, debo decir que para mí estar aquí hoy es un motivo realmente especial. Normalmente uno dice eso cuando va a hablar, un momento muy especial, un momento de mucha distinción, etc. Pero en este caso no es pura retórica, sino que lo digo de verdad. Dentro de 3 días, es decir, el 26 de enero, se cumplirán 33 años que yo subí al podio de graduación para recibir mi título de abogado de esta universidad. Como dice la canción de Pablo Milanés, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Después de esa oportunidad, bueno, he pasado muchas veces por aquí, pero he venido 3 veces a hablar a esta universidad. La primera fue a dar un discurso de graduación. Eso fue en 1998. La segunda fue a presentar un libro, hace como un año, tal vez menos, a presentar un libro del expresidente Leonel Fernández. Y la tercera vez hoy. Hice referencia a eso no para dármela de que presenté ese libro, ni mucho menos, sino para decirle que hoy me siento hasta intimidado de estar aquí, porque las emociones que siento es como si yo estuviera de nuevo en la universidad, como si estuviera caminando y llegando a la clase y siendo de nuevo estudiante en esta universidad en la que me formé y tuve momentos tan especiales durante mis estudios universitarios. Debo dar una nota también personal o familiar.
me siento sumamente orgulloso de compartir este panel con mi primo Edwin. Cuando yo entré a la universidad a estudiar Derecho, Edwin podía tener 4 años. Y hoy estamos aquí juntos. Él no solamente un gran abogado, un gran jurista, especialista en propiedad intelectual, sino un gran historiador también. De modo que a ese primito que yo veía ya chiquitico, yo ya siendo un universitario, hoy día se para por sí mismo con unas credenciales profesionales realmente que me llenan de orgullo, al igual que a toda la familia. Vamos ahora a hablar del proyecto de constitución o proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte, que es el motivo que nos ha convocado aquí en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de texto, contexto, y agradezco a Edwin que haya hecho estas referencias de las influencias que estuvo Juan Pablo Duarte en la formación de su pensamiento. Yo agregaría algo, sin embargo, es que Duarte no tuvo una formación académica, propiamente hablando. Duarte no se sometió al rigor de estudiar formalmente en una universidad, digamos, pensamiento político o derecho, y es sorprendente cómo él pudo, simplemente a través de viajes, contactos, poder asimilar un pensamiento que era complejo. Locke, Montesquieu, Benjamin Constant, las ideas constitucionales, sobre todo en España, de la Constitución de Cádiz, la influencia norteamericana, en lo que quizás, más que una formación rigurosa, hubo un hombre con una gran intuición, para entender cuestiones fundamentales y actuar en función de eso. Hablar del pensamiento constitucional de Duarte implica entonces hablar del propio Duarte y de su papel en el proceso de independencia nacional. Edwin adelantó en gran medida lo que es él como individuo y en su formación para llegar al proceso de independencia. Pero yo agregaría también que la figura de Duarte no ha sido bien comprendida por nosotros los dominicanos por múltiples factores. Primero, el predominio de estudios y biografías como la de Joaquín Balaguer, la de Pedro Troncoso Sánchez, que lo mitifican y lo convierten en un ser desprovisto de genio político, estratégico y conceptual. O sea, es un ser despegado de la realidad, un ser puro, que hay casi que adorar, pero desconectado de procesos concretos. Otro elemento es la existencia de 3 padres de la patria, y no un padre de la patria, un padre fundador. Hay un viejo texto que no aparece por ningún lado, que tal vez en esta sala solo el doctor Negro Vera y yo hemos leído, que es un texto de Juan Isidro Jiménez Grullón, que se llama El mito de los padres de la patria. Usted también lo leyó, donde él argumenta que realmente es solo un padre de la patria. Y eso es un debate que, para mi sorpresa, positivamente, hoy surge, en el día de hoy, en un trabajo en el Listín Diario de página completa, donde se replantea la cuestión relativa a si realmente son 3 padres de la patria o un padre de la patria. Obviamente yo no vine a discutir ese tema, ni quiero que conste en récord mi posición sobre el particular. Vamos a aceptar que son 3 padres de la patria, pero eso no deja de ser un elemento para nuestro conocimiento de esta figura de la historia dominicana. Obviamente su expulsión del país, ya mencionado, y sus pasos hasta hoy incomprendidos o no explicados del todo por los historiadores de Duarte en su segundo exilio, porque Duarte estuvo en el exilio antes de venir a la independencia. Su segundo exilio es cuando él sale, lo expulsan del país. Los historiadores no han dado una explicación, para mí, una narrativa convincente de por qué este caballero, que tenía una genialidad política, no se convierte en un factor político desde el exilio, y a estructurar fuerzas, a estructurar personas, a generar recursos para en un momento determinado volver a la República Dominicana y continuar la lucha política contra los conservadores, que es lo que normalmente los políticos hacen. O sea, los políticos no concluyen en un momento determinado, son excluidos del poder, son expulsados de sus países, pero se forman, se quedan en otro país, y de esos países entonces estructuran fuerzas políticas para volver, para iniciar un movimiento. Duarte no hizo eso. Duarte se desaparece
y hace cosas, pero no alrededor del proyecto de volver con el propósito de desplazar a los liberales y dar un giro al proceso de independencia. Otro factor es que una de las grandes ironías de la historia dominicana, yo creo que tal vez única en el mundo, es que su padre fundador, asumiendo nosotros a él como padre fundador, ese padre fundador fue excluido del proceso de construcción de la nueva nación. Es decir, yo no creo que haya otro país donde el padre fundador es excluido radicalmente del proceso de construcción de la nueva nación. Obviamente no todos los padres fundadores tienen un desarrollo feliz en sus propias sociedades. Hay muchos que tuvieron grandes conflictos, fueron desconocidos, fueron menospreciados, pero esta exclusión tan radical y total, yo no creo que se compara con ningún otro país. Obviamente esa ausencia de Duarte del proceso político de construcción de la nueva nación plantea un desafío a la narración histórica, ya que se hace difícil resaltar su figura cuando son otros los que ocupan un papel central en la vida política de la recién creada República Dominicana. A pesar de todas estas circunstancias que acabo de decir, yo creo, como lo cree Edwin, como lo creen los historiadores que él mencionó, que Duarte es la figura central del proceso de independencia por las contribuciones únicas que él hizo para que nuestro pueblo pudiese construir una nación independiente. Entre esas contribuciones están, primero, él como nadie en su época creyó en la viabilidad de una nación independiente aún en medio de la enorme disparidad de poder entre Haití y el pueblo de la parte oriental de la isla en términos de población, en términos económicos y en términos militares. Se opuso siempre con radicalidad admirable a los que propugnaban por la separación de Haití, pero bajo la protección de un poder extranjero, español, francés o de cualquier tipo. Este no es un hecho menor en el contexto de las luchas políticas entre grupos y fracciones, en aquel contexto de grandes precariedades, lo que generaba dudas legítimas sobre la viabilidad de una nación. Imagínense ustedes una población de 800.000 habitantes contra alrededor de 120.000 habitantes, una economía 10 veces más grande, cuidado sin más, un ejército 5 veces más grande. Bueno, aquel había un ejército en Haití porque habían desarrollado y luchado una guerra contra Francia, aquí no había un ejército propiamente estructurado. Era lógico, era natural incluso que hubiera dudas y que se planteara, vamos a separarnos, pero busquemos amparo con los franceses, con los españoles. Sin embargo, este caballero se propuso siempre, y no hay la más mínima variación de su determinación de construir a la República Dominicana como una nación independiente. Entonces, es significativo ese elemento. Además, Duarte tuvo como contribución única una visión estratégica y un sentido organizativo. Hay un ensayo de Adriano Miguel Tejada en ocasión de su ascenso a la Academia Dominicana de la Historia, que habla de los movimientos estratégicos de Duarte desde Curazao, que era un centro importante de movimiento de personas, de comercio y diplomático. Duarte además tuvo una visión clara de la estructura política que quería para el país, sobre lo cual su proyecto de constitución es el mejor testimonio, sobre lo cual yo voy a hablar ahora. Se trata entonces de una visión de esta constitución que todavía hoy sorprendentemente tiene una pertenencia y una relevancia enorme, como veremos enseguida. Pasemos entonces a hablar del proyecto de ley fundamental de Duarte y sus ejes fundamentales en ese pensamiento de Duarte que, como explicó Edwin, fue resultado de múltiples influencias. Debo decir o remarcar lo que él ya señaló, que ese proyecto de constitución él lo escribe, pero no ejerce influencia inmediata porque no se distribuye, no circula, no es un referente alrededor del cual el pueblo se moviliza, un grupo de líderes se moviliza. Lamentablemente, él, que lo escribe en ese periodo, puede ser de marzo a junio, es excluido en agosto, y este es un proyecto que se viene a publicar en República Dominicana en 1899, según recogen algunos historiadores. Ahora, veamos los ejes fundamentales del proyecto de ley fundamental de Duarte, un texto corto, 20 y pico de artículos, varias paginitas, y sin embargo, veamos ahora lo que este caballero puso en esas páginas. Primero, la ley como fundamento de la autoridad.
es decir, como eje, núcleo básico de su visión constitucional. En tal sentido, siguiendo la tradición liberal fundada para mí por John Locke, Duarte estructura su visión constitucional en torno a la noción de la ley como fundamento de la autoridad. El artículo 1 de su proyecto, fíjense lo que dice: la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. ¿Sí? El primer artículo, él no empieza a describir el territorio, no, el primer artículo es la ley, es la referencia respecto de la cual deben acomodar sus actos los gobernantes y los gobernados. Refuerza esta noción todavía más en el artículo 15 del proyecto, que dice: la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e imponer al gobernado la obligación de obedecer. De consiguiente, miren qué radical es este pensamiento, de consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerlo. Eso recuerda, para mí hay una influencia del segundo tratado de gobierno de John Locke. Luego que John Locke, un texto que yo discuto con mis estudiantes tanto en el Constitucional 1 como en el 2, hay un momento en que después que él estructura toda la teoría del gobierno, al final él dice: bueno, ¿y qué pasa entonces si no se da eso? Un gobierno que respete las leyes, un gobierno que sea limitado, ¿qué debe hacer el pueblo? Y entonces él usa una frase, dice Locke: apelar a los cielos. Y de ahí a la rebelión. Es decir, cuando la autoridad es usurpada, cuando la autoridad no se fundamenta en la ley, dice Duarte, siguiendo esa tradición, que no se está obligado a obedecerla. Su texto tiene otros artículos que refuerzan esta visión estructurada alrededor de lo que hoy llamamos principio de legalidad. El artículo 10, por ejemplo, dice: la ley no puede ni podrá jamás tener efectos retroactivos, que es un principio general del derecho. El artículo 11 dice: ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito, ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que ellas prescriben. Principio de legalidad y de la seguridad jurídica que ustedes ya vieron en Introducción al Derecho y que es el eje clave del sistema jurídico. Artículo 12, lo que la ley no prohíbe, ninguna persona, sea o no autoridad, tiene derecho a prohibirlo. En fin, estos artículos expresan una visión claramente contraria al despotismo, al absolutismo y a la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Para él, la ley era el fundamento de la autoridad y la autoridad solo podía actuar en la medida en que obedecía a la ley. Fuera de ahí era una autoridad usurpada, era un poder usurpado y por tanto era arbitrario. El segundo eje, desde mi punto de vista, del proyecto de ley fundamental de Duarte es la independencia nacional como, entre comillas, ley suprema del pueblo. Es una expresión que él usa. Ahí viene lo que decía Edwin sobre la influencia atomista de la soberanía, el concepto de soberanía. Dice Duarte en el artículo 6 de su proyecto: siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, con la cual concibieron los fundadores de nuestra asociación política al decir, el 16 de julio de 1838, Dios, patria y libertad, y fue proclamada el 27 de febrero de 1844, declarando además, dice él, que todo gobernante o gobernado que la contraríe esa ley suprema, de cualquier modo que sea, se coloca ipso facto y por sí mismo fuera de la ley. Es decir, él empieza con la ley y luego dice: hay una ley superior que es la independencia de la nación. Y plasma de una manera muy fuerte el concepto de que esta nación es y será siempre independiente, soberana y que no puede estar sometida a protectorado, a protección, a influencia directa o indirecta. O sea, Duarte tenía convicciones muy fuertes sobre la necesidad de que este país fuera independiente. Es decir, Duarte plasmó en el texto constitucional el credo irrenunciable de la nación,
como, o sea, la soberanía nacional como el credo irrenunciable de la nación. Y la radicalidad de Duarte respecto a este aspecto queda claramente plasmado en ese artículo. Tercer eje para mí del proyecto de Constitución de Duarte es una concepción nacionalista y antioligárquica del poder político. ¿Por qué digo, mezclo estas dos cosas, nacionalista y antioligárquica? En el artículo 17, él dice lo siguiente: debiendo ser la nación dominicana, como se ha dicho en el artículo 6, que yo acabo de leer, siempre libre e independiente, no es ni podrá ser jamás parte integrante de ninguna otra nación, y oigan esto, ni patrimonio de familia, ni persona alguna propia, y mucho menos extraña. Es decir, aquí hay una visión en la que el Estado dominicano, la nación como un todo, no podía ser ni propiedad de un poder extranjero, pero tampoco propiedad de un grupo, dice él, ni patrimonio de familia ni persona alguna. O sea, básicamente él está tratando de prevenir que el Estado dominicano fuera cooptado, controlado, apropiado por grupos particulares o por personas, lo que sería la fuente del despotismo. Hay que señalar que esa es una redacción que no es propia de Duarte. En realidad, esa es una redacción que está en la Constitución de Cádiz de 1812, más o menos como aparece aquí. Él le hace un pequeño cambio. Pero el hecho es que él, de esa Constitución de Cádiz, haya escogido ese texto, es porque él tenía esas convicciones. Tienen una gran vigencia, una gran vitalidad, una gran relevancia, como yo espero haber demostrado en mi exposición. Aunque no es el tema de esta conferencia, entiendo que estos valores constitucionales de Duarte deben acompañar el proceso de difusión de la nueva Constitución en las escuelas, universidades, clubes sociales, organizaciones comunitarias, etc. De ese modo, recuperamos los principios y los valores en los que creía nuestro padre fundador, a la vez que redimensionamos su figura en relación con algo tan crucial como el papel y la vigencia, el valor de la Constitución. El bicentenario de su nacimiento es la oportunidad perfecta para hacerlo. Por eso felicito al Departamento de Ciencias Jurídicas de esta universidad por esta iniciativa, a la vez que le agradezco profundamente la oportunidad que me han brindado para hablar sobre este tema con ustedes. Muchas gracias. Espinal, como del doctor Flavio Darío Espinal, nos vamos con otra visión, otra valorización de la figura de Duarte, de su proyecto de nación, de su proyecto constitucional. Pero sobre todo, siento que a partir de este encuentro tenemos a Duarte más presente, y ojalá que esa presencia sea una verdad en la cotidianidad de nuestra sociedad actual. En nombre del Departamento de Derecho, queremos entregarle estas obras que han sido realizadas por estudiantes y egresados de la universidad para que usted pueda conservarla en su biblioteca. Ya el licenciado Edwin Espinal es parte de nuestra familia y tiene las suyas ya en su biblioteca. Muchas gracias.